Hoy quiero hablarles un tema que creo yo de que es importante que lo aprendamos a identificar de la forma en la cual yo se los quiero compartir. Por eso el mensaje lo he titulado La proyección, el espejo de nuestro corazón. Y para eso quiero que podamos ver en las pantallas el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y miren lo que dice Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, mas con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para ponernos un poquito en contexto de lo que está hablando acá, nuestro Señor Jesucristo viene en el famoso Sermón del Monte, Sermón de las Bienaventuranzas. Estos son de los pocos momentos en los cuales vemos un mensaje amplio de Jesús con muchas enseñanzas en este momento, en este punto no eran capítulos porque no existía la división de la Biblia como tal. Ahora nosotros los podemos identificar por capítulos, pero vemos ahora como lo identificamos así acerca de diferentes temas como la caridad, como la oración, el ayuno, el materialismo, el afán por las cosas materiales y otras cosas más. Y ahora toca este tema muy interesante y muy importante, y es de lo que vamos a tratar hoy. Primero que nada, quiero que veamos Mateo 5:20 antes de poder explicar un poco. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una de las cosas que hemos platicado respecto a esto es de que Jesús reconocía de que quizás de forma expresiva o de sus palabras los fariseos conocían la ley. De hecho, eran personas que se jactaban cuando, entre comillas, cumplían o respetaban esta ley, pero era solamente el diente al labio, sus acciones detrás eran otra cosa. Entonces Jesús les dice esto, de que si la justicia, nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, no entraréis al reino de los cielos. Y aquí en primera instancia vemos una actitud del corazón, no solamente de alguien que exprese con palabras lo que siente por el Señor, sino que viva de acuerdo a lo que está expresando, ¿sí? Como que un hijo o un padre siempre va a desear de que su hijo no solo le diga sí lo voy a hacer, sino que también lo haga. Es igual con Dios. Dios espera de nosotros que tomemos acción. Entonces, esto tiene esta referencia de la forma en la que algunos piensan, y en específico respecto a cómo hablar de las demás personas, y un concepto más específico todavía acerca de juzgar a las personas. Porque en este punto vemos cómo Jesús reprende a los fariseos, y en el Sermón del Monte también hace este énfasis de cómo nosotros debemos de ver y tratar a las personas en este aspecto de juzgar. Por eso el versículo decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vemos con este mandato que Jesús advierte acerca de evitar estas situaciones, porque nos da a entender que de la misma manera en la que nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. Yo creo que es bien fácil en algún momento nosotros quizás identificar en otras personas lo que está bien o lo que está mal. Creo yo que por naturaleza a nosotros no nos cuesta decir, uy, yo no haría eso, ¿verdad? O qué mal se ve lo que está haciendo. Pero muy pocas veces tenemos esa introspección de nosotros saber aquello que realmente está bien o está mal delante del Señor. Entonces,
muchos de han escuchado este pasaje de no juzgar para no ser juzgados. Y hay personas que lo ocupan deliberadamente diciendo algo como, ve, a mí solo Dios me puede juzgar. Y es como que una barrera que ponen como que a mí no me vas a andar diciendo nada. Lo usan a su conveniencia, pero ya vamos a ver qué es lo que realmente Jesús quería enseñarnos a través de este mensaje. Porque lo podemos ver bonito, pero identificamos hoy ciertos aspectos que son muy importantes. Primero que nada, el cristiano es llamado a demostrar un amor incondicional, pero no somos llamados a mostrar una aprobación incondicional. ¿Sí? Un padre, una madre, siempre va a amar a sus hijos, aunque no estén de acuerdo con todo lo que hagan. Sea bueno, sea malo, les guste o no les guste, es mi hijo. Y así podemos hablar mil casos y muchos casos en los cuales los padres están conscientes de realidades negativas de sus hijos, pero no por eso los están aprobando, pero siempre los están amando. De igual manera nosotros debemos entender como hijos de Dios que Dios nos ha mandado a amar a las personas, pero hay que aprender a identificar cómo actuar cuando no aceptamos aquellas cosas que sabemos de que no están correctas. Porque nos podemos ir a extremos, a un extremo de que bueno, ahí que Dios se encargue, ¿verdad? Y yo me voy a hacer mejor el del ojo pacho. O el otro extremo de querer estar ahí encima. Y no, mira, estás mal, mira, eso no está bien. Ten cuidado, Dios te va a castigar. O cosas por el estilo. Entonces el problema a veces resulta en que consideramos grande el pecado de las personas, media vez no se den cuenta de cuáles son mis pecados. Todos pensamos que tenemos pecados pequeños en comparación de fulano y de mengano. Ese silencio me dice mucho. Porque es cierto. Siempre vamos a considerar, bueno, Señor, yo sé que, pues así como que bien, que bruto, no, pero tampoco me estoy pasando como fulana de tal. Tampoco ando como tu otra hija, Señor, ¿verdad? Y podemos tener esas percepciones erróneas. De hecho, una historia dice de que en cierta ocasión una persona tenía un espejo, pero este estaba roto. Era un espejo grande y cuando él se miraba en ese espejo, obviamente tenía una imagen distorsionada. La cuestión de que media vez otros llegaban a verse a través de ese espejo, él llegó a considerar que también las personas estaban mal, pero realmente lo que estaba viendo era el reflejo de un espejo dañado. Y en este sentido, mis hermanos, muchas veces nosotros cometemos este mismo error, que vemos a las personas dentro del lente nuestro. Por eso nos es fácil juzgar, por eso nos es fácil criticar, ver lo negativo en las personas, para eso lo vemos rápido. Y no nos vayamos lejos. Si yo les pregunto, díganme 5 cosas negativas de usted, yo sé que me las puede decir rápido. Uno con uno, a veces, yo soy bien salado, yo soy esto, yo lo otro, no sé, cosas raras, ¿verdad? Pero si yo les digo, díganme 5 cosas positivas de usted, hay algunos que les va a costar mencionar 2, por lo menos. Somos prácticos para ver lo negativo, pero no para ver lo bueno. Entonces, por eso este tema, porque así funciona la proyección, porque lo que nosotros no aceptamos o no sanamos dentro de nosotros, lo vemos distorsionado en las demás personas. Y quiero que preste atención en esto porque es muy importante. Lo que nosotros no aceptamos o sanamos dentro de nosotros, lo vamos a ver distorsionado en las demás personas. Por eso que este término en psicología, la proyección, es trasladar a otros nuestros propios miedos, pecados o heridas. Esto es muy importante que nosotros aprendamos a identificar como cristianos.
Vamos a seguir viendo. El versículo también dice, con la medida que medís, os será medido. Entonces, este es el principio sobre el cual Jesús hizo el mandamiento: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, debemos entender un poco más respecto a esto. De acuerdo con las enseñanzas de los maestros, de los rabís de este tiempo de Jesús, Dios, según ellos, Dios tenía dos medidas para las cuales juzgaba a las personas. Una era la medida de justicia y la otra era una medida de misericordia. Cualquier medida que quieras que Dios use contigo, deberás tener hacia los demás. Si la medida en la cual tú quieres que Dios te juzgue es a través de esto, de hacer justicia, Dios te va a juzgar de esta manera. Pero si tú ves a las personas con ojos de misericordia, le estás diciendo al Señor que tú también quieres que Dios te vea con ojos de misericordia. A esto se refiere: con la misma medida que mides, serás medido. Por eso es que incluso la oración del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos recibir algo que nosotros no estamos dando. Y ese es un principio muy importante que como hijos de Dios entendamos. Queremos recibir justicia del Señor, pues sigamos tratando con nuestra justicia a las personas. Pero si queremos recibir misericordia de Dios, vamos a empezar a tratar con misericordia a las demás personas. En la Biblia Jesús nos advierte que antes de ver la paja en el otro, revisemos la viga en nuestro ojo. En otras palabras, no tenemos que proyectar en otros nuestras sombras, sino que tenemos que reflejar en otros el amor de Cristo. Uno de los primeros aspectos que quiero que veamos en esta noche es que la proyección revela lo oculto del corazón. Quiero que veamos este pasaje que usted lo conoce e igual siempre, yo siempre que lo leo me impacta mucho. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 7. Y ese es acerca de David y el profeta Natán. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David estaba encendido. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así he dicho Jehová desde Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá vemos el primer ejemplo acerca de cómo alguien se proyecta, ¿verdad? El brother salió, David, aquí como el más digno y el más indignado. ¿Cómo es posible que le hubieran quitado? Espero que todos hayan cantado el contexto de lo que está hablando acá, después del pecado que cometió David por adquirir una mujer que no era suya, la que vio en el balcón, ¿se acuerdan? La que cuando mandó a matar a su esposo Urías, ¿se acuerdan? Entonces él le quitó, él teniendo concubinas, teniendo lo que él quisiera,
tuvo este descaro de tomar otra mujer que no era suya, que ya le pertenecía o que ya estaba con alguien, pensó que no iba a haber consecuencia y viene el profeta, le da este ejemplo. O sea, primero le puso el alcohol, ¿verdad? Así con la almohadita aquí, no, mira, fíjate, te voy a contar una historia, y lo que acabamos de leer, y ¡pah! Se le deja ir, vos sos el sinvergüenza, le dijo. Híjole. Y esta impresión a él no solamente lo dejó helado, él entendió de que él estaba proyectándose en su pecado a lo que había cometido. David condenó al hombre de la parábola sin darse cuenta que se estaba hablando de sí mismo y de lo que él consideraba que era justo para hacerle a esta persona. Entonces la proyección sacó a la luz lo que había querido esconder, un pecado con Betsabé. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos juzgando a otras personas, normalmente es para querer ocultar algo que estamos haciendo mal nosotros. Segundo, la proyección nos hace jueces injustos. Veamos lo que dice este otro ejemplo en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 9. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estos andaban pero queriendo, porque según ellos estaban haciendo su justicia. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínense. El 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, segundo aspecto, la proyección nos hace jueces injustos. Ellos se acusaban, pero Jesús les mostró que no eran mejor que ella. Miren, entendamos esto. Cuando incluso los discípulos, si no estoy mal, le dijeron: maestro bueno. Y Jesús le dijo: aquí, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni uno solo Dios. Parafraseando el versículo, Jesús mismo estaba haciendo esta conciencia, no solo para ellos, sino para que nosotros entendamos de que ninguno de nosotros, ni su servidor, ni ninguno acá, tiene título de ser bueno, porque delante de Dios todos somos pecadores, todos somos injustos, todos merecemos el castigo eterno si fuera por nuestra propia cuenta. No hay bueno ni tan solo uno. Entonces por eso Jesús le dice: ok, estaban en este adulterio, y Jesús conocía el pensamiento, la condición de ellos. Por eso ninguno se atrevió. Probablemente ya llevaban las piedras en las manos y seguramente no eran piedritas, pero pesaba más el pecado que andaban cargando ellos. Y uno por uno fue saliendo. Y eso es lo que nos hace entender entonces
cuando nosotros tratamos de proyectar nuestras inseguridades y nuestros pecados en otras personas. Somos hábiles para juzgar, pero no nos detenemos a ver si nosotros, cómo estamos. ¿Sí? La gente ahora en redes sociales, si alguien comete un error, y más si es un cristiano, si es un pastor, lo que sea, la gente los agarra a pedrada, que fulano, que mengano, que no sé qué, y uno puede ver, uno se enferma, se puede hasta enfermar viendo todas las cosas, porque es una persona pública. Pero como nadie conoce la vida de todos los que están detrás de la pantalla, ellos se sienten bien tranquilos, pues aquí solo opino. No debemos de ser de ese tipo de personas. Uno a uno, como les dije, se retiraron porque su conciencia les reveló su propia culpa. Entonces, cuando proyectamos, dejamos de ver con misericordia y nos volvemos jueces ciegos. También la proyección nace de heridas no sanadas. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9. Otro caso referente a David, pero esta vez no fue el culpable. Vamos a ver lo que dice. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le falta más que el reino, ¿verdad? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mira lo que pasa esto cuando hay envidia en el corazón, cuando hay heridas no sanadas en una persona. Saúl escuchó los cantos de la gente y proyectó a David su miedo a perder el trono. ¿Sí? Eso es lo que hace la inseguridad en una persona, en un matrimonio, en una pareja, ¿verdad? No pueden ver de que a alguien se le acerca a su esposo, a alguien se le acerca a su esposa. Ah, no, esta zorra, ¿verdad? Ya solo falta que lo... Y empiezan a generar 1,001 pensamientos. Tenga cuidado de proyectar sus inseguridades. No, es que yo siento, dice, es que me da mala espina. Está proyectando. Su inseguridad y herida en el orgullo lo llevó a odiar sin razón. Ambos eran siervos ungidos del Señor, Saúl como David. Tenían la misma unción. Pero Saúl tenía aquella envidia que le recorría. Él se sentía, no, aquí yo voy a ser desplazado, aquí la gente, se está ganando a la gente, y ve de manera negativa a David. Entonces vemos acá que si no dejamos que Dios sane nuestras heridas, terminamos atacando a los que nos rodean. Por eso es que se escuchan comentarios hoy en ambos sexos. Los hombres diciendo: es que todas las mujeres son iguales. Y las mujeres diciendo: es que todos los hombres son iguales. ¿Sí? O de repente nosotros traemos situaciones porque nos han dicho y pensamos de repente: mi matrimonio no será bueno o feliz porque no tuvo un buen ejemplo con mis padres. O de repente alguien piense que no va a lograr mucho porque siempre le dijeron que no era bueno ni siquiera para barrer. Cosas tan que parecen sencillas, pero que marcaron tanto a muchas personas. Y yo no les quiero decir en esta noche: miren, hermanos, vamos a hacer una introspección, piensen en los momentos difíciles de su niñez y vamos a ir al yo del pasado. No les voy a decir eso, pero sí sería bueno identificar ciertos patrones que ahora nosotros entendemos que son tóxicos, que pudimos haber recibido en nuestra crianza, en nuestra niñez, para entregárselo al Señor, para renunciar a ellos y decirle: Señor, yo no quiero pasar por los errores de antes.
o por lo que me hicieron a mí, o por cómo yo me sentí. Porque también nosotros en nuestra adultez proyectamos muchas de nuestras inseguridades de pequeños, de cosas que no estuvieron bien, de tratos que tuvimos, de rechazo que nos dieron, de una mala crianza, de falta de amor, de falta de prestar atención. Y todo eso lo podemos llegar a replicar. Por eso es que es bueno identificar no para ponerlo como excusa, es que a mí así me enseñaron, es que yo, y está bien, es entendible que hay cosas que uno no puede cambiar, pasaron como pasaron en nuestra niñez, en nuestra juventud, pero cuando nosotros venimos al Señor, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. E incluso esos sentimientos que tuvimos de rechazo, incluso esos sentimientos que sentimos menosprecio, abandono, etcétera, etcétera. ¿Sí me voy a entender? Por eso este aspecto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque para recibir lo nuevo del Señor, tengo que aprender a despojarme de lo viejo. Sí. Tengo que aprenderme a despojar de lo viejo. Y hay cosas como cristianos que a veces queremos poner lo nuevo del Señor encima de lo viejo. No funciona, ¿sí? No funciona. Siguiente aspecto, la proyección puede dañar relaciones. Cuando proyectamos nuestras inseguridades, desconfiamos de quienes nos aman. Viene una duda, viene un miedo interno constante. Criticamos lo que envidiamos. Sí, nos volvemos bien criticones. Ya viste fulano, sí, a saber en qué anda, ¿verdad? Y por todo, ¿verdad? Estamos criticando. Rechazamos lo que en realidad necesitamos. ¿Verdad? Y yo una de las cosas que más he observado que la gente suele rechazar en sí mismo es la ayuda. La mayoría de personas, conozco mucha gente, que dicen, no, yo no necesito ayuda. No, yo puedo solo. Algo está proyectando usted ahí. Sí. Rechazamos lo que en realidad necesitamos. Otro ejemplo es el hermano de José. Y de esto no voy a leer cita porque usted ya lo conoce. Usted sabe que los hermanos de José en la Biblia proyectaban envidias e inseguridades sobre su hermano José. Mostraban sus celos, mostraban sus frustraciones. No soportaban verlo soñar porque probablemente ellos eran personas que también habían dejado de soñar. Y esto pasa muy a menudo. Por eso, si usted de repente tiene un sueño, y yo sé que de repente a veces uno tiene como que la idea de querer compartirlo, de hablarlo, porque un sueño a uno lo puede motivar mucho. Pero si lo va a hacer, hágalo con personas que también sean soñadores. No personas que maten las ideas, no personas que... Y en serio querés hacer eso, ¿verdad? Ay, no, eso uno rápido lo puede bajar, ¿verdad? Entonces, si no identificamos la proyección, podemos romper familias, romper amistades, romper comunidades. Por eso debemos entender de que aunque nosotros hayamos recibido un trato injusto, eso no debe apagar lo bueno que hay de nosotros. Porque lo bueno que hay es porque Dios nos los ha dado. Y a veces, ser buenas personas, a veces ser atento con otros, nos va a doler, nos va a costar, porque hay gente que va a querer aprovecharse, hay gente que va a querer, te pidió la mano, te agarró el codo el hombre y se te pasó por encima, pero que esas malas experiencias no te quiten la alegría de ser de bendición para otros. Porque nosotros vamos a proyectar el amor de Cristo.
Y el amor de Dios es más que suficiente para nosotros. Amén. Dáselo fuerte. Entonces, ¿cuál debe ser el remedio? ¿Qué debemos de hacer cuando vemos este tipo de proyección? Primero, examinar nuestro corazón. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una de las cosas que nosotros debemos de presentarle al Señor son esas inseguridades, son esas cosas que uno a veces no se da cuenta que no las está usando Dios, que las puede estar usando el enemigo, o nosotros nos estamos autosaboteando. Y es ahí donde le debemos decir al Señor, Señor, mira, yo esto a mí me cuesta, tómalo, ayúdame a cambiarlo. Dime qué es lo que está mal. Y vemos la palabra del Señor como ese espejo que nos dice. A veces, hermanos, nosotros podemos llegar a pensar de que somos personas fuertes hasta que alguien descubre nuestro punto de debilidad. A veces llegamos a pensar que somos generosos hasta que vemos a una persona que de verdad es generosa. A veces pensamos que somos pacientes hasta que alguien nos hace algo que no nos gusta. Todos en algún momento vamos a ser probados en nuestros límites, para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y si que lo que proyectamos, a pesar de la incomodidad, sigue siendo el amor de Cristo o una proyección nuestra. Segundo, necesitamos confesar y recibir perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlos, no solamente, mira, Señor, tengo esto. Bueno, ya sabes que lo tengo, así que me vas a aceptar. No, no funciona así, lamentablemente. Es de confesarlos y apartarnos. Luego, en Romanos 12:2 debemos de ver de que necesitamos permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Este versículo usted lo conoce. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos que el Señor cambie esos pensamientos negativos en pensamientos llenos de la palabra del Señor. Luego, 2 Corintios 3:18 nos habla acerca de reflejar la gloria de Dios. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A mí el teléfono me sale cuando yo quiero tomar una foto y me dice, para que tenga una mejor imagen de la foto, por favor, limpie el lente. Y hasta eso dicen los teléfonos. Y cuando le doy vuelta, veo que sí, tiene suciedad. Toca limpiarlo y la foto sale más nítida. Así pasa también con nosotros. Para nosotros poder ver con los ojos de Dios a las demás personas, necesitamos ser limpiados nosotros primero. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender en esta noche. Y para ir terminando, antes de criticar a alguien, pregúntate, ¿estoy viendo una paja o mi propia viga? Eso es lo primero. En vez de proyectar condenación, estoy proyectando compasión y misericordia. Entonces,
debemos de procurar ser estos espejos limpios que reflejan a Cristo y no nuestras heridas. Porque de repente también nosotros tratamos de proyectar en otras personas, no, es que yo soy fuerte, no, es que yo tengo un carácter duro. Y a veces esas personas que presentan un carácter duro, que se enojan, a veces llegan a ser las más sensibles. Y lo que hacen es proyectar algo que no son, quizás un mecanismo de defensa. Otra gente que le gusta proyectar, no, es que yo me las puedo, es que yo tengo dinero, es que yo esto y yo lo otro. Esas son personas que de verdad ni para un acetaminofén tienen. Pero están tratando de proyectar algo que no son. Entonces nosotros debemos de dejar de engañarnos a nosotros mismos y no juzgar a otros. Porque con la misma medida que medimos a otros, vamos a ser medidos nosotros. Así que como decía David, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mi ser. ¿Por qué no esta noche no le decimos al Señor también lo mismo? Señor, limpia mi corazón. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.